embargo, en las principales calles principales. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos claro sobre la situación de Venezuela. Felices y contentos por la gran victoria lograda el día de ayer. Hay que destacar lo que están haciendo los nuestros, los peloteros venezolanos, que el día de ayer lograron otra remontada ante el cuadro italiano, equipo que venía invicto en esta fase de semifinal. Le ha tocado par de invictos, tanto el conjunto de Japón en cuartos de final como Italia en semifinales. La sorprendente Italia, que venía realizando un excelente trabajo y que realizó un excelente trabajo también ante Venezuela, pero la fuerte toletería nacional logró entonces revertir el marcador, que hasta el séptimo capítulo tenía claro dominio italiano con los lanzadores, tanto el abridor como el relevista, llevando a la escuadra italiana al frente del marcador hasta ese séptimo inning, donde Venezuela apareció, bueno, aparecieron los bates venezolanos para lograr un rally de 3 carreras que le permitió de esta forma eh, voltear el score y quedarse con la victoria con un resultado final de 4 carreras por 2. De esta forma, hoy nuestra selección de béisbol estará entonces enfrentando en la gran final a los Estados Unidos. El equipo anfitrión que tendrá que verse las caras ante una difícil Venezuela. Nosotros estaremos, como es costumbre, ligando a los nuestros. Ayer, bueno, ¿cuántas personas no gritaron de la emoción luego de esa gran reacción venezolana, que los dejó entonces con la victoria en un emocionantísimo partido? Bien, nosotros vamos a iniciar entonces nuestro recorrido informativo a través del fascinante mundo de las noticias y sobre todo lo que ocurre en el acontecer diario de nuestra linda y hermosa patria Venezuela. Bien, y comenzamos de inmediato nuestro recorrido. Tenemos por acá una de las noticias que hoy publica en sus páginas el diario El Nacional, señores, el diario El Nacional. Así que PDVSA nombró a Asdrúbal Chávez al frente de sus filiales en Estados Unidos. Este es un personaje conocido ya por todos los actores políticos venezolanos. Así que la ONG, perdón, eh, el equipo de gobierno de Delcy Rodríguez nombra a Asdrúbal Chávez. Esto antes de la imposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el 2019. El primo del fallecido presidente Hugo Chávez ya le habían negado una visa para asumir funciones en territorio estadounidense y lo están nombrando precisamente para que sea representante de Venezuela. Vamos a leer la nota de prensa como tal, a ver qué nos dice y que usted conozca qué es lo que está pasando allí con el nombramiento de este personaje. Así que el Consejo de Administración de PDVSA ratificó a Asdrúbal Chávez como presidente de sus principales filiales en Estados Unidos, PDV Holding, Citgo, Citgo Holding y Citgo Petroleum. Así lo señala un documento al que tuvo acceso Reuters. Antes de la imposición de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela en el 2019, el directivo ya se le había negado una visa para asumir funciones en territorio estadounidense. En el escenario actual, tanto Chávez como su equipo requerirían una autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para tomar control efectivo de las operaciones de Citgo, una de las principales refinadoras vinculadas a Venezuela en el exterior. Además de la situación, se complica por el proceso judicial en curso sobre la propiedad de la empresa. Un tribunal estadounidense organizó una subasta de la casa matriz PDV Holding, con lo que podría derivar en un cambio de control si el Tesoro aprueba los resultados, indicó Reuters. Junto a Chávez, el Consejo de PDVSA también designó a Nelson Ferrer, Alejandro Escarrá y Ricardo Gómez como directores de las filiales en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos debe autorizar las designaciones. Hasta el momento no está claro si el gobierno
interino de Delcy Rodríguez, ojo con esto, ojo con esto, solicitó una nueva autorización a las autoridades estadounidenses para permitir que Chávez y su equipo asuman la dirección de estas filiales. Esto hay que esperar porque este nombramiento está como que muy extraño. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que mantiene buena relación con Venezuela, en este momento se desconoce qué decisión se tomará. Haciendo un recorrido breve de este personaje que muchos conocen porque él ha estado involucrado dentro de PDVSA mucho tiempo. Él es ingeniero químico. Así que a partir del 2020, durante el gobierno de Nicolás Maduro, antes de eso él ocupó varios cargos importantes dentro del sector energético, incluyendo roles en el Ministerio de Petróleo. Además, recuerden que es primo del fallecido Hugo Chávez, figura central del chavismo, lo que refuerza su cercanía política al proyecto bolivariano. En resumen, Asdrúbal Chávez es un dirigente chavista que llegó a dirigir PDVSA en un contexto de fuertes crisis en la industria petrolera venezolana. La trayectoria, perdón, de esta persona dentro de la industria petrolera ha estado muy ligada tanto a la gestión técnica como a cargos políticos en el sector energético. Es ingeniero químico, lo que le permitió entrar al sector petrolero con base técnica. Se especializó en temas vinculados a refinación y procesamiento de hidrocarburos. Ingresó a PDVSA en los años 90. Él tiene pero mucho tiempo en la industria. Trabajó también en áreas técnicas y operativas. Ocupó cargos dentro del Ministerio de Energía y Petróleo. Fue viceministro de hidrocarburos durante varios años. También participó en la formulación de políticas energéticas del Estado. Fue representante de Venezuela ante la OPEP, participando también en decisiones sobre cuotas de producción y estrategia petrolera global. Y en el 2020, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, fue nombrado presidente de PDVSA. Su gestión se dio en un contexto de caída de la producción, sanciones internacionales, deterioro de la infraestructura, así como muchos de ellos que se escudan detrás de esto, pero esos deben tener sus cuenticas por allí, bastante ocultas. Bastante ocultas. Durante su gestión, bueno, fue criticado mala gestión en la industria petrolera, señalamientos generales de corrupción general, de corrupción estructural, perdón, dentro de la PDVSA para ese momento. Fueron cosas que se le, se le dejaron saber que estaban ocurriendo dentro de su gestión en PDVSA a Asdrúbal Chávez, quien ahora, bueno, con este nombramiento, pero hay que esperar la decisión entonces de los Estados Unidos, porque si le negaron una visa a este sujeto, es porque hay algún tipo de acusación en su contra y pues esperaremos a ver qué ocurre con este nuevo episodio con Asdrúbal Chávez dentro de la industria petrolera. Recuerden que es un conocido de estas lides del petróleo en Venezuela y esto lo sabe todo el mundo. Bien, vamos a continuar entonces con más información y tenemos que el ex diputado José Manzuco habría sufrido un infarto en el rodeo. Bueno, fíjense, pero ¿desde hace cuánto se le pidió a estas personas que se liberaran a los presos políticos y aún continúa gente detenida? En este caso, el exdiputado José Manzuco Sánchez, quien habría sufrido un infarto en el Rodeo 1, tal y como lo dice la nota de prensa acá en el diario El Nacional. Seguimos sin entender qué está pasando, por qué continúa esta situación de estas personas que aún están detenidas y no se les da la libertad tal y como se pidió dentro de la ley de amnistía. Habrá que preguntarle a Jorge qué está pasando con esto y a Delcy.
Así que la denuncia la hizo pública el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Familiares aseguran que no han recibido información oficial sobre su condición ni garantías de atención médica. Así que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa denunció el lunes que la vida del ex diputado José Mansuco Sánchez estaría en riesgo tras recibir información de que habría sufrido un infarto mientras permanece detenido en el Rodeo 1. Guanipa, en un video difundido en redes sociales, afirmó que la familia fue notificada desde el centro de reclusión sobre esa presunta situación de salud. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su estado ni si el preso político está recibiendo atención médica. El estado de salud de José Sánchez requiere de atención médica inmediata, señaló el opositor, también en el mensaje escrito que acompañó la publicación, en la que además exigió fe de vida, atención urgente y su liberación, al igual que la de otros detenidos por motivos políticos. Se sigue esperando de que se libere en su totalidad todos los presos políticos, porque ese fue el acuerdo y hasta ahora al parecer no se está cumpliendo. El opositor también sostuvo, además que Masuco ha sufrido un acoso sistemático que incluiría restricciones para comunicarse con su abogado, la confiscación de bienes y la detención de 2 de sus hijos, quienes ya están en libertad. Y así ellos tienen la desfachatez de solicitarle a los Estados Unidos, que le den la atención a Nico y a Silita, que le permitan el derecho a la defensa cuando ellos son intolerables ante esta situación. A los venezolanos no le hacen un libre, no le dan un derecho libre a la defensa, tampoco le permiten un juicio justo, pero el detalle está en que, ¿por qué tiene que ir a juicio estas personas que por el simple hecho de pensar diferente fueron colocadas tras las rejas? Eso no es un delito. No es un delito pensar diferente. No es un delito yo tener un espacio abierto para hacer este tipo de críticas y mostrarle al mundo lo que ocurre dentro de Venezuela, con su realidad, sin alterarla para nada. Entonces, para ellos como gobierno, y como no les beneficia en nada que usted abra espacios donde se hable de la situación de Venezuela, porque inmediatamente está en la mira de ellos y en cualquier momento que usted pise territorio venezolano, lo van a colocar atrás las rejas por ellos aplicarle las leyes que ellos establecieron allí como normas dentro de la Asamblea Nacional y que creo que lo colocaron también dentro de la Constitución, eso de la ley contra el odio y todas estas cosas que ellos inventaron para solamente perseguir personas en Venezuela y tener al pueblo sumiso ante ellos. Esa es la situación con todas estas personas que permanecen aún recluidas en los centros de detención y que no han sido liberadas a pesar de haberse aprobado la ley de amnistía que le permite a todas estas personas que han sido presos políticos o que son presos políticos obtener la libertad plena. No vamos a descansar hasta ver a todas estas personas en libertad plena, señores. Así que bueno, o corre o se encaraman. Ustedes deciden qué hacer. Bien, seguimos nuestro recorrido informativo para que usted sepa entonces todo lo que está ocurriendo en materia informativa. Y tenemos por acá otra noticia bastante, bastante importante. Fíjense lo que está ocurriendo con el CNP, que es el Colegio Nacional de Periodistas, que denuncia que el gobierno intenta graduar a falsos periodistas. Yo creo que están yendo a la misma universidad que fue la bachiller abogada, que por cierto dijo que no, mire, que hagan la tarea ellos y busquen dónde me gradué. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si tú te graduaste, solo muestra el título y ya. ¿Cómo es eso? O sea,
de que tiene que investigar a la gente a ver dónde te graduaste. Mira, es que la estupidez humana a veces no tiene límites. Y esas personas que son así, pues claramente estás demostrando un grado de bastante alto, bastante alto. Así que el CNP denuncia que el gobierno intenta graduar a falsos periodistas. Me imagino que son todos esos que andan en las redes sociales lavándoles la cara a ellos. Entonces ahora le quieren entregar títulos a todos ellos sin pasar por una universidad. Qué lindo. Mientras los demás nos quemamos las pestañas en las universidades, los niños se les dan los títulos sin ni siquiera ir a verla. Qué bello. Así pues, el mundo es... Qué increíble, chicos. Así que la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas rechazó que se reconozca el ejercicio del periodismo sin una preparación académica integral y señaló que al igual que ocurre con profesiones como la medicina o el derecho, se requiere formación universitaria. Como en toda carrera, es que no es solamente el periodismo ni la medicina, es todo como tal. O sea, es absolutamente todo. No es que solamente el periodismo y la medicina, no, no, como todas las carreras. No vas a andar por allí dándole el título a personas que no tienen idea ni siquiera de cómo hacer una estructura para una nota de prensa. O imagínate darle un título de médico a una persona que no tiene ni idea de cómo se hace una sutura. O bueno, o darle un título así como el que le dieron al personaje aquel, bachiller de la República. Bueno, no sabemos ni siquiera si es bachiller. Que ella dice que, bueno, se graduó, pero que averigüen dónde se graduó ella. Porque ya no les va a ser nada fácil el decirles dónde se graduó. Así son estas personas. Así son. Así que bueno, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, denunció que el gobierno de Venezuela intenta graduar a estos falsos periodistas mediante vías de acreditación express, vinculadas a los llamados Programas Nacional de Formación. Así que el gremio alertó sobre la creación de acreditaciones express que buscarían sustituir la formación universitaria por esquemas que no cumplen con los estándares establecidos en la ley. En sus redes sociales rechazó que se reconozca el ejercicio del periodismo sin una preparación académica integral y señaló que, al igual que ocurre con profesiones como la medicina o el derecho, se requiere formación universitaria para garantizar el correcto desempeño y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información confiable. Periodismo empírico, no. Así como no aceptamos médicos o abogados sin paso por la facultad, el periodismo garante de la verdad social exige formación universitaria integral. Acreditar saberes por oficio es un fraude a la fe pública y un riesgo para la ciudadanía, expresó la seccional. Asimismo, advirtió que otorgar credenciales basadas únicamente en la experiencia representa un riesgo y puede afectar la credibilidad del oficio y calificó esta práctica como una forma de evadir la ley de ejercicio del periodismo. Así que el gremio también manifestó que esta iniciativa ocurre en un contexto de restricciones a la prensa. Más de 50 portales de noticias permanecen bloqueados en el país y al menos 17 trabajadores de los medios enfrentan medidas cautelares. El periodismo debe fiscalizar el poder, no servirle de brazo ejecutor. Así que el CNP colocó en su cuenta en X la denuncia donde alerta sobre la pretensión del gobierno entonces de graduar a estos falsos periodistas a través de estas acreditaciones express. Imagínense. Ahora se va a dar un título express a la gente. Bueno, ¿a qué punto iremos a llegar? No sabemos, pero cada día se complica más la situación con estas personas. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se le va a dar una acreditación
a una persona por el simple hecho de recibir, no sé, una semana, un mes de estos cursos para decir que ya están certificados para ejercer el periodismo en Venezuela. Esto es increíble, señor. Esto es increíble. O sea, te hablo de un título, una acreditación que te va a dar una figura de periodista, mientras los demás han tenido que ir a quemarse las pestañas durante 5, 4 años y medio en la universidad. Estas personas en una semana, 3 días, no sé, un mes, les van a dar una acreditación express. Así son las cosas, Venezuela. Así son las cosas. Estas son las cosas que siguen pasando en Venezuela y que muchos seguimos denunciando porque que no se pueden permitir este tipo de situaciones. La gente cree que darle poder a unas personas que nunca en su vida, primero, han ido a una universidad y darle el poder de la comunicación, porque recuerden que la comunicación, el periodismo, a nivel de poder en un estado es bastante fuerte, bastante fuerte. Bien, vamos a continuar entonces nuestro recorrido por las noticias que hoy nos muestra el diario El Nacional. Vamos por acá, entonces piden a la Asamblea Nacional también publicar criterios de evaluación para elegir al fiscal. Ya no sé, nosotros a veces hacemos exigencia de unas cosas que sabemos cómo las van a manejar de repente ellos. A conveniencia de ellos se va a elegir y a designar el fiscal general de la República. De eso creo que deberíamos estar claros. Que nosotros vamos a hacer las denuncias respectivas, claro que sí, para evitar que esto ocurra. No puede ser que otra vez el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, esté a cargo de una persona afecta al régimen. Así que la ONG Acceso a la Justicia subrayó que la información debe hacerse pública para garantizar transparencia en el proceso. La petición la hizo el mismo día en el que se conocieron los nombres de las más de 100 personas que se postularon a los cargos del Poder Ciudadano. Así que el Acceso a la Justicia pidió que se hagan públicos los criterios de evaluación para escoger al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo en medio del proceso de postulaciones que adelanta la Asamblea Nacional. La organización explicó en sus redes sociales que estos criterios conocidos como baremos son una herramienta que fija requisitos y permite calificar a los aspirantes con base en elementos objetivos con su formación, experiencia y trayectoria. Su aplicación sostuvo ayuda a que la selección se base en el mérito y no en factores políticos o discrecionales. Lo que pasa es que, según lo que pudimos leer ayer, sí se toman algunos criterios, pero quien tiene la última palabra es la Asamblea Nacional. ¿Y quién manda en la Asamblea Nacional? Allí está el meollo del asunto. Allí está el meollo. Así que el Acceso a la Justicia recordó asimismo que la Ley Orgánica del Poder Ciudadano obliga a establecer estos mecanismos tanto para la postulación como para la evaluación de los candidatos. Subrayó que deben hacerse públicos para garantizar transparencia. Las organizaciones de la sociedad civil simplemente solicitamos que se cumpla con este mandato legal, indicó. Así que la petición la hizo la ONG el mismo día en el que se conocieron los nombres de las 73 personas que se postularon para el cargo de fiscal general y las 61 para defensor del pueblo. Defensor del pueblo o defensor del puesto. Ya sabemos quién es el defensor del puesto en la actualidad. Lo movieron de un cargo hacia otro. Ese lo están preparando para otra cosa. Quizás para irse. Pero él tiene que pagar. Él tiene que pagar porque hizo bastante daño y sobre todo colocó tras las rejas a personas inocentes. Repito, por colocar un estado en WhatsApp, por denunciar alguna irregularidad
dentro de su comunidad o en su trabajo. Pero esto llegaba al punto de que una persona hacía una publicación en WhatsApp o en el Instagram o en Facebook o en cualquier red social y de inmediato estos policías cibernéticos buscaban a la persona y la colocaban tras las rejas. Esto es impresionante. Incapaces de perseguir a los delincuentes, pero a las personas por opinar diferente sí las persiguen y las atrapan en tiempo récord. Impresionante. Y usted me dirá entonces, ¿cómo hacen estas personas para perseguir a inocentes? ¿Continuaremos en esta misma situación? Yo creo que sí, porque hasta que estas personas que se mantienen en el poder, recuerden que ellos son cómplices de toda la situación que ha ocurrido en Venezuela durante estos 27 años. ¿O usted cree que los hermanos Rodríguez son inocentes? Ellos no tienen nada que ver con la situación que ha pasado 26 o que padeció Venezuela durante 26, 27 años aproximadamente, siendo parte del gobierno ellos. Explíquemelo. Yo sabré entender lo que usted me diga. Entonces, esa es la cruda verdad. La cruda verdad de la situación en Venezuela, señores. Entonces, imagínense. Imagínense. Bien, vamos también con algunas noticias que tenemos sobre el cuestionamiento que tienen algunas personas sobre la ley de amnistía y un reportaje que nos tiene precisamente NTN 24 al respecto. Escuchemos. De que tribunales negaran su otorgamiento al abogado Perkins Rocha y a la periodista Nakary Mena. Según la organización, las decisiones siguen dependiendo de las mismas estructuras judiciales responsables de las detenciones, lo que mantiene intacto el sistema de persecución política del régimen. El informe con Luis Alejandro Laya, periodista de NTN 24 en Caracas. Luis. Hola, muy buenas tardes. La red de excarcelados se ha pronunciado luego de que le fuera negada la amnistía a Perkins Rocha, persona muy cercana a María Corina Machado, también a la periodista Nakary Mena. Han asegurado que es un manejo absolutamente irregular de la ley de amnistía, que no se genera ninguna confianza ni garantía. Además, han señalado que esto lo que hace es generar dudas en cuanto a la aplicación de esta ley y ninguna reconciliación política. Mira, esa es una exclusión selectiva individual y también están las exclusiones selectivas por ley. En este caso vemos Perkins Rocha, Nakary Ramos, militares que les han negado la amnistía y muchos otros casos de periodistas que incluso han ido a los tribunales, les han dicho que dependen de órdenes superiores para procesar su solicitud. Eso tenemos nosotros que denunciarlo porque eso es inaceptable. Por su parte, el activista, periodista y excarcelado Carlos Julio Rojas también ha señalado que son 15 los trabajadores de la prensa que hoy permanecen a la espera de la ley de amnistía, a pesar de que ya pasaron los 15 días para que sus tribunales se pronunciaran. Aseguran que a él le han comentado que esperan una orden de arriba para dar o no esta ley. La amnistía, y mi respuesta que recibí fue que no ha habido el estudio debido y que todavía no hay respuesta con respecto a mi caso. Hace más de 15 días yo entregué la amnistía acompañado de mi abogado Eduardo Torres, Alberto Maimone. Eduardo incluso estuvo preso y no hay respuesta. Incluso como secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, en conjunto con el Sindicato de la Prensa, 15 de los trabajadores de la prensa que estuvimos detenidos aún no hemos recibido respuesta. Por su parte, Nick Evans ha señalado que esta es una aplicación absolutamente irregular de la ley, que lo que genera es una especie de manejo en cuanto al miedo y a la represión con lo que queda de fuerza tras la aplicación de la amnistía. Señala que es un manejo absolutamente irregular de la prisión política o de las libertades.
Sin duda que ha habido una disminución en la aplicación del terrorismo de Estado, eso nadie lo puede negar, producto del 3 de enero y de la tutela que se está desarrollando. Ahora, quedan dosis de aplicación en ese proceso de administración, que es lo que está trayendo como consecuencia que haya casos que no estén siendo liberados, que se tarde la respuesta o que la respuesta sea negativa y entonces haya que apelar. Por último, han exigido que haya absoluta transparencia y que la ley de amnistía sea para todos, que la Fiscalía y los otros órganos de la aplicación de la ley den criterios iguales para todos en la aplicación de esta amnistía, ya que, por ejemplo, en el caso de Perkins Rocha, el cual la han utilizado como ejemplo, hay 8 personas acusadas. 5 de ellas han recibido medidas cautelares, 2 están en libertad plena tras la aplicación de la amnistía y el único que permanece detenido y con un grillete electrónico dentro de su vivienda es Perkins Rocha. Bueno, imagínense. Hasta ahora, con un grillete en uno de sus tobillos, Perkins Rocha permanece retenido. Y es que esta ley, así como lo explican, es muy selectiva. Es a quien yo quiera poner en libertad. No es a quien la ley me diga. Porque la verdad es que todas esas personas que han sido injustamente encarcelados por el simple hecho de pensar diferente, que son presos políticos, no políticos presos, debería estar en libertad. Pero aquí viene a discusión lo que ellos dentro del chavismo o el oficialismo han acordado, que son sus presos. Dejan libertad a pon vamos a liberar a este no. Este no nos interesa que esté en libertad. Con este podemos presionar, con este no. Déjalo libre. Y así está pasando. Muy selectiva esta ley de amnistía. Donde a conveniencia del oficialismo es que se liberan a las personas. Si a ellos no les conviene liberar a alguien, allí lo tienen. Y lo van a mantener tras las rejas. Eso lo saben ustedes. Eso lo sabemos todos. Aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Ni estamos descubriendo nada. Nada que no sepamos. Así se manejan ellos. Así se manejan. Bien, también tenemos declaraciones de la presidenta interina que se pronunció en relación al paro de transporte que se llevó a cabo el día de ayer. Por supuesto, nosotros tenemos la entrevista que ella ofreció a BTV. Y bueno, queríamos escuchar parte de esta entrevista. Quería, primero que nada, dar la bienvenida al equipo del Ministerio de Educación, al vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial. Estamos en lunes de trabajo y justamente revisando el plan de educación para Venezuela, para nuestra Venezuela, lo que será el futuro de nuestro país. Y justamente, bueno, quería también decir, hoy hubo un paro de transporte, intentaron parar el transporte en la ciudad capital. Y mi llamado es a que Venezuela trabaje y que dejen trabajar a quien quiera trabajar. Quienes trataron de impedir el derecho a la libre movilidad no es lo correcto. Todos, sin excepción, van a ser escuchados. Hay un programa de convivencia democrática y paz justamente para que escuchemos a todos los sectores del país. Nosotros estamos para escuchar a todos los sectores, para escuchar sus aspiraciones, para escuchar sus problemas. Pero yo lamento mucho que desde el exterior, con un teléfono, se sigue activando sectores extremistas del país. Ahí está la ley de amnistía y está el programa de convivencia democrática y paz, para buscar la convivencia, para buscar la coexistencia desde la diversidad, bueno, desde el antagonismo, pero que Venezuela pueda recuperar normalidad en su vida, tanto nacional como internacional. Es la ruta para garantizar el futuro de Venezuela, garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso saludo mucho y me complace que estemos aquí con el equipo del Ministerio de Educación, justamente para ver las políticas, ver los planes,
ver lo que se tenga que ajustar para que la calidad de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de la juventud venezolana esté garantizada para el futuro. La República descansa en la educación, así lo concibió nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bueno, está en la educación el destino de Venezuela como una república independiente, libre, soberana y para garantizar el futuro de nuestra patria. Así que Ay, esta gente tiene el cinismo, pero por encima, a flor de piel. La educación. Mira, tocar un tema tan álgido como la educación en Venezuela es bastante difícil, sobre todo cuando se tiene de ministro un personaje como Héctor Rodríguez, creo que es el ministro ahorita de Educación. Una persona que, oye tú, que se expresó tan mal del venezolano, hablando que el venezolano hay que mantenerlo pobre, pobre, porque si se lleva a la clase media, o sea, ya ustedes saben que un venezolano preparado académicamente aspira a muchas cosas mejores. Ah, no, mantenerlo pobre en la pobreza absoluta, porque mientras más pobres, más leales a la revolución. Porque si suben a la clase media, pues se vuelven escuálidos. Y eso lo dijo él. Esto no lo estoy inventando yo. Lo dijo el ministro de Educación. Entonces no se puede jugar con la educación de los jóvenes. Ahora sí están pensando en el futuro del país y en los 26 años anteriores, más o menos en qué se pensaba para la educación en el país. Destruirla en su totalidad. ¿Cuántas veces, en la actualidad, cuántas veces ven clase los muchachos? ¿Cuántos días a la semana están viendo clase en la actualidad los jóvenes venezolanos? En algunos lugares, en algunos estados, tan solo 2 veces a la semana, porque los docentes no tienen ni cómo trasladarse, porque el salario no les alcanza para pagar una unidad de transporte para dirigirse hacia su lugar de trabajo. No tienen cómo pagar un pasaje para ir a dar clases. Por más vocación que tenga el docente, no tiene cómo cubrir sus necesidades. Y entre esas está el llegar a la institución. Entonces, estos andan hablando, pero mira, de lo más bonito y de lo más lindo. Se les olvidó los 26, 27 años anteriores. Pero eso no es así de fácil. Entonces ahora andan pidiendo que se quiten las sanciones totales. Pero si ya se las quitaron. ¿Que faltan algunas? Bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes? Manejar los recursos. Eso es lo que quieren ustedes. Pero como Estados Unidos no le está permitiendo manejar los recursos a ustedes por la venta del petróleo, sino que tienen que ustedes elaborar algún tipo de informe, llevarlo ante ellos y que ellos le aprueben los recursos para que ustedes lo destinen a lo que ustedes colocan dentro del informe. Que me imagino que no todo lo van a poner en inversión social. Porque ustedes son así. Ya ustedes están acostumbrados a robar, a delinquir. Ustedes son o han sido durante estos últimos 27 años los haces de la corrupción. Mira, porque es que han robado dinero del erario público como no tienes idea. Nada más el simple hecho de que Tarek se haya robado 23.000 millones de dólares, a ustedes se les cae todo lo del fulano socialismo, lo del pueblo primero. No. Para ustedes el pueblo es el último en recibir algún recurso. Y todo lo que ustedes le dan al pueblo son migajas, migajas.
Y yo no entiendo cómo hay personas que van y por la simple razón que les entreguen un desinfectante, un desengrasante, un cloro para limpiar cualquier cosa en una oficina, en una institución educativa o en un centro de salud, le hagan un video agradeciendo a Nicolás Maduro por la entrega de un Clorox, por la entrega de una bolsa de proteica, dijo yo no sé si es alcalde o gobernador, este personaje, Primitivo. Yo sé que es del estado portuguesa, pero no recuerdo. Un pedazo, vamos a decirlo así, a lo criollo, un pedazo de mortadela con un pollo. Le estamos entregando al pueblo un combo proteico y Chávez vive, la patria sigue y colocando ese montón de personas, adultos mayores, a gritar consignas en favor del socialismo, de la revolución, como si eso fuese un logro grandísimo. Darle un pollo y un pedazo de mortadela a las personas. Oye, ¿por qué no le das un salario digno al venezolano? ¿Por qué no luchamos? Y usted mismo, como revolucionario que se hace llamar, ¿por qué no luchamos por un salario digno para el venezolano, para que no esté recibiendo ningún subsidio ni ayuda del gobierno, sino que su salario le permita mantenerse, tener cómo adquirir los productos de la cesta básica? No verlo usted haciendo populismo, entregándole a la gente un pollo y un pedazo de mortadela. De verdad que ustedes son un nivel de políticos que no sé de dónde rayos salieron. Porque si la Cuarta República era mala, ustedes eran peores. Eran peores. Porque aquellos por lo menos disimulaban cosas. Pero ustedes de llegar a decir y señalar a la gente, mire, comandante, el otro personaje, el Maduro, mira, Nicolás, aquí es, mira, donde tú ves estos techos de zinc, aquí en este cerro, así como tú ves, donde hay tanta pobreza, bueno, la gente así, mientras más pobre, más leal a la revolución. Bueno, y así los quería dejar Tarek, porque ese fue el que dijo esas palabras. 23.000 millones de dólares se robó ese personaje. 23.000 millones de dólares, con razón. Mientras más pobre usted, el de a pie, el del pueblo, mientras más pobre, pues y uno lo está viendo. Más leales son algunos, no todos, porque algunos dejaron de ser leales y pasaron a ser inteligentes, ahora dejaron de ser pendejos. Esa es la palabra. No se puede ser tan pendejo en apoyar a alguien que cada día te está poniendo a comer cable. O sea, no puedes, ni puedes apoyar a este gobierno interino, porque ellos también han formado parte de todo ese gobierno que durante 26 años te han puesto a comer cable, te han puesto a pasar calor, a hacer colas de días para surtir de combustible tu vehículo, que durante bastante tiempo hiciste cola para comprar un pollo, un arroz, un azúcar. No. ¿Y de quién es la culpa? No. El imperio, las sanciones del imperio y el imperio mismo es el que nos tiene así. Todo fue culpa de los demás. Ellos nunca tuvieron la culpa. Ah, pero para robarse el dinero, allí no necesitaron las sanciones del imperio ni echarle la culpa al imperio. No, es que yo me llevé los 23.000 millones de dólares antes que el imperio se llevara el dinero. Sin vergüenzas. Sin vergüenza. Yo no me cansaré de decirles sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Ustedes son unos sinvergüenzas.
Bien, por supuesto, vamos a llegar al final, no sin antes recordarles la manera como Venezuela el día de ayer logró remontar ese marcador adverso que tenía para ganar a la fuerte toletería italiana 4-2. Vamos a disfrutar entonces esos momentos finales de este partido, cuando Venezuela entonces logró dar la vuelta al marcador y quedarse con una victoria sorprendente ante la representación italiana. ¡Siéntate! ¡Wow! ¡Qué slider ni qué slider! ¡Recta! ¡Al medio! Y ahora este hombre que va a tirar para los Milwaukee Brewers. Brewers dijeron, a ver, espérame. Cuando hicieron ese canque con los Reales y mandaron a Isaac Collins y a Nick Mears a Kansas City. Serpa, 2 outs, 2 a bordo. Serpa suelta a Machucona. Difícil. Llegan todos quietos. ¡Wow! Ese contacto de Nori le da imparable. ¡Siéntate! Lo retrata sin sonrisa, pero todos sonríen. En el Long Depot Park gritan, sienten. Venezuela. Poquito y los está dominando con mucha facilidad. Pero esta vez no, Jackson Churio con el batazo al central, parte el diamante. Hombres en las esquinas. Y sí, te registró el comentario, mi Edgar. Ya no quería andar con juegos, el de los Milwaukee Brewers. Y aquí, del madero de este hombre, Ronald Acuña Jr., el mero caballete de Team Venezuela. Envío, roletazo, Antonacci, guante volteado, se tiene que apurar el tiro primera, quieto, y se empata el partido 2-2, con 2 outs en la séptima. Y escuchen a este estadio. Está que revienta al jugador que querían tener en la caja de bateo. Ronald Acuña Jr. había fallado 1, pero no 2 veces. Corrió como nunca Ronald Acuña Jr. Corrió como si lo estaba persiguiendo alguien. Lo que necesita Venezuela, sin duda alguna. Pero todavía no se sale Lawrence del bosque feroz, porque viene Michael García a batear. Ninguna persona sentada aquí en el parque. Lanzamiento, buen batazo al jardín izquierdo. Esto puede producir la carrera. Ahí viene el tiro. Va tercera. 3-2. Venezuela. Michael García. Al izquierdo central, imparable, productor, ahí viene otra, Venezuela 4, Italia 2, y siguen 2 a bordo, la regadera, Spraycito al izquierdo central. Sueltan la píldora 1-1. Enfrentando a Jan Berti, el segundo palo de Francisco Cervelli, abajo 4-2 después del tremendo rally venezolano. Con par de outs en envío. Roletazo por la vía de la vergüenza, pero ahí está Andrés Jiménez, quien reemplazó a Gleyber Torres. Pildea tranquilo, aspira excelente su pasillo. Qué bonitas manos, ¿no? De la manera que... Fría ahorita la maquinita del expreso. ¡Siéntate! ¡Qué curva! Perdón. Se ve después de ese ponche. ¡Qué adrenalina, Suelta Bazardo de nuevo, Pascu Antino elevando a la parte corta del central. 3 outs rapiditos de Edward Bazardo. Grande el de Maracay. Seguimos 4-2. Grand Slam Internacional. Síguenos y toca el botón ya. Roletazo por tercera, tranquilito para Michael García. Izquierdo y cae.
El primer out. El primer candado de la novena. Dante Nori entra al cajón. El envío. El torneo para Nori, ¿no? ¡Siéntate! 2 outs. Las 36,000 almas en el Lone Depot Park. ¡Siéntate! Gana Venezuela y avanzan a la final. Se enfrentan a los American Dreams, Estados Unidos, para un campeonato de Clásico Mundial de Béisbol que promete ser aún más épico que nunca. Venezuela vence a Japón, ahora tumban a los que estaban invictos Italia. Y mañana, juegazo nos espera. Preparen las palomitas y las arepas tonight. Bueno, señores, y con eso, Venezuela entonces logra su pase a la final. ¿Cuándo va a ser la final? Hoy, señores, la invitación es hoy. El Lone Depot Park va a estar hasta... Y ojo, que el local, le puedo asegurar que el local es Venezuela. Hoy en Miami. Así que estaremos nosotros ligando, por supuesto, al cuadro nacional, a Venezuela. Nosotros estamos con nuestra selección y estaremos ligando durante los 9 innings para buscar entonces ese primer título del Clásico Mundial de Béisbol. El deporte que nos apasiona, el deporte que nos hace vibrar, el deporte que nos hace unir es el béisbol. Y hoy tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico para el deporte venezolano, y es conseguir el Clásico Mundial de Béisbol, en un deporte que realmente nos apasiona mucho más que el fútbol y que el venezolano siente como suyo. Estaremos entonces hoy, señores, ligando a nuestra selección ante los Estados Unidos. Suerte y bendiciones. No queda más sino esperar hasta horas de la noche cuando Venezuela esté enfrentando entonces a los Estados Unidos. Nosotros hemos terminado de esta manera nuestro recorrido informativo por el acontecer diario de nuestra bella, linda, hermosa patria Venezuela. Suerte a Venezuela, suerte a nuestros aguerridos toleteros de la disciplina del béisbol, a ligar todos hoy a Venezuela. Bendiciones para ellos y que Dios me los acompañe. Han estado orando bastante durante cada partido y fíjense allí. Todo dejarlo en manos de Dios y Él haciendo su trabajo, además, por supuesto, de nuestros peloteros colaborando para ir sumando y ganando espacio dentro de esta disciplina tan hermosa como lo es el béisbol. Así que suerte a la selección nacional hoy en la noche ante los Estados Unidos y estaremos, les repito nuevamente, ligando a los nuestros. Saludos y bendiciones, nos vemos mañana y esperemos que el día de mañana abrir con la información de que Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Saludos y bendiciones, hasta mañana.